Gracias, Padre, por la oportunidad de decidir qué actitud tomamos hoy. Y bueno, hoy decidimos estar acá de nuevo, compartir como hermanos. Señor, yo te quiero agradecer por la vida de mi pastor, Señor. Gracias porque le impartís de tu palabra, Señor, le revelás y Él nos comparte y nos enseña e instruye. Gracias por su vida, Padre. Te pido que hoy, Señor, también una vez más te glorifiques en su vida, Señor, y en la palabra que nos va a impartir hoy. Gracias por mis hermanos, Señor. Te pido que quites todo tipo de distracción, Señor, todo pensamiento, todo desfanamiento, para que todos nos podamos concentrar en tu palabra, Señor, en el mensaje que vinimos con entusiasmo escuchar, Señor. Gracias, Padre Santo, por el milagro del día de hoy, Señor. Dejamos esto en tus manos, Padre. Haz como tú quieras, hágase tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amado Dios, en esta mañana, otra vez por estar juntos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Bendice los entornos familiares de tus hijos, las circunstancias, Señor, porque somos tu pueblo, somos tu rebaño, Señor. Somos tus ovejas, Señor. Y pedimos que tú nos vayas guiando, que tu voz siempre sea clara para con nosotros, que tu Espíritu Santo nos siga vivificando y que tu amor nos siga cubriendo y que nos siga llenando de tal manera que naturalmente podamos obedecerte, agradarte, vivir en santidad y andar en tus caminos, Señor. Te pedimos nuevamente que sigas bendiciendo y prosperando tu palabra en esta mañana. Señor, desde aquí, quienes la reciban, Señor, bendecimos en tu nombre para que tu palabra viva haga, Señor, tu voluntad en esta mañana. Guárdanos del mal y también bendice este medio para que funcione bien y que tengamos, Señor, claridad en los que oímos, en los que hablamos y en los que percibimos tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Siguen entrando hermanos, así que damos gracias a Dios. Bueno, en esta mañana quiero leerles este texto que en el día de ayer envié, que tiene una connotación tal vez doble, una connotación que tiene que ver con la vida de los creyentes y con la vida de aquellos que no son creyentes. A veces en los mensajes ustedes verán que apelo a tomar una decisión por el Señor. Y esto es porque la palabra está llegando a lugares que, bueno, sé que hay personas que todavía no han conocido al Señor y es necesario una confrontación con la realidad de la palabra y del Señor. También porque es una herramienta para ustedes, si ustedes quieren compartirla, difundirla y hay personas dentro de su entorno que no conocen al Señor, es una herramienta más, la palabra de Dios es lo principal, lo central, lo demás es una breve orientación o reflexión, pero la idea es que la palabra del Señor en este tiempo corra con libertad, que cubra todos los estamentos sociales, que esto está produciendo cosas. Con esto que escribí ayer, alguien me escribió, me dijo, ¿vos crees en los ángeles? Bueno, hay ahí una oportunidad para hablar y explicar. Y otro me escribió diciéndome, esto viene bien porque los que creen en la reencarnación tienen que saber, bueno, ahí hay otra oportunidad. Es decir, la palabra de Dios es viva y es dinámica. No es nueva porque es lo que está escrito, pero sí es rema o es nueva en el corazón de aquel que la recibe y Dios hace su obra a través de su palabra y su Espíritu Santo. Por eso ahí está el poder que se libera cuando uno enseña o predica la palabra y cuando el Espíritu Santo obra en el que escucha y es impactado porque es palabra de Dios, porque lo que estamos contando y compartiendo no es un cuento, son hechos reales de la historia, de la obra de Dios y se confirman en el que cree. Entonces, por eso es tan importante que en este tiempo nuestro ministerio que nos ocupa a todos sea el compartir y enseñar la palabra. A veces me escriben diciéndome cosas que no comparto, no estoy de acuerdo, me parece esto, lo otro, aquello, yo no discuto nada. Simplemente, tranquilo, le digo te entiendo y le mando otro versículo. Y ahí vamos hasta que se va aquietando la situación y entra la reflexión, porque el Espíritu Santo está obrando en las personas a las cuales nosotros
estamos ministrándoles. Por eso es importante que no tengan miedo. Nosotros no discutimos, Jesucristo se acepta o se rechaza, pero el proceso de transformación o el proceso de convencer a las personas es del Señor, no es nuestro. Pero nosotros vivimos una realidad con Cristo diaria y compartimos lo que experimentamos y enseñamos lo que sabemos y lo que el Señor nos da. Y bueno, dentro de esto, ayer compartí este texto que está en Hebreos 9, 24 al 28, que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Así es como, entró el Señor. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que el mensaje esta mañana es a los que le esperan, que como dije al principio tiene una doble implicancia, para los creyentes que ya la conocemos y que le estamos esperando, y para los que no le esperan, que tienen que saber que Cristo vuelve y que viene a salvar justamente a los que le esperan. Y si quieren ser salvos, deben entonces conocer al Señor. Una de las cosas que me llama la atención es que dice que Jesús no entró en el santuario hecho de manos, sino que entró en el santuario del cielo, de la presencia del Padre, la presencia de Dios. Él es el santuario no hecho de manos. Y entró a su presencia. Jesús se presentó a la presencia del Padre porque había terminado la obra, porque tenía en sí mismo las marcas, las evidencias de su mandato cumplido, de haber conquistado todo aquello para lo cual fue enviado. Entonces estaba en condiciones de traspasar los cielos y presentarse por nosotros ante Dios, el Padre. Así que Él entró no en un santuario hecho de manos, entró en el santuario de la presencia misma de Dios, del Padre. Así que, es interesante esto porque Él se presentó una vez y para siempre, porque la obra estaba perfectamente terminada y ya podía, si no, no podía ir a la presencia del Padre, y mucho menos sentarse a su diestra. Por lo tanto, Él dice que por un solo sacrificio quitó el pecado y está establecido para los hombres la muerte y después el juicio. Pero dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, mientras escribía pensé, yo en lo que escribí ayer puse esto: la entrada de Jesús en el cielo victorioso, habiendo vencido al diablo, al pecado y su consecuencia, que es la muerte, fue un acontecimiento extraordinario, sin precedentes, que conmocionó y conmovió a los ángeles y a todo el universo, a toda la creación en general. Lleno de gloria y honra, Jesús llevaba consigo la liberación de los pecadores de toda la humanidad y de todos los tiempos. Entonces, claro, yo pensé, ¿cómo puedo afirmar que hubo un gran recibimiento? ¿Cómo puedo decir? Porque al principio quería poner se cree o seguramente habrá pasado esto. No, pasó esto. Pero ¿cómo hago para afirmarlo y para aseverarlo? Bueno, primero porque la palabra misma nos lo está diciendo, lo está certificando. Y después porque hay un montón de cosas que se encadenan en esta realidad. Jesús se presentó al Padre y fue recibido con gloria y honra. Primero porque Jesús cumplió lo que el Padre le había mandado.
Y el Señor se sintió satisfecho en él, y entonces él pudo entrar con gloria y honra a la presencia de Dios el Padre. Después, porque bueno, él habiendo cumplido todo eso trajo muchos beneficios, y es lo que se esperaba. Pero también la palabra nos enseña esto. Dice: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces ahí vemos que él fue recibido, coronado de gloria y honra. Y Pablo a Timoteo le dice, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y fíjense, tengan este dato que después lo vamos a ver, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces no hay duda que fue un acontecimiento extraordinario, único, y ahora van a ver también por qué. Pero la realidad es que fue algo que conmocionó el cielo. Cuando Cristo se presenta al Padre, fue algo maravilloso, algo que conmocionó el cielo. Y además pensemos que Jesús enseñó que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos. Imaginen ustedes, cuando se presentó Jesús delante del Padre, cuánto gozo habrá habido en el cielo entonces. Porque si por un pecador que se arrepiente hay gozo en el cielo, Jesús llevando la libertad de todos los pecadores de la humanidad, cuánto gozo y cuánta fiesta y cuánto honor y honra habrá habido en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, interesante, pero lo cierto es que Jesús fue recibido con gloria y honra, y fue un acontecimiento extraordinario. También digo esto para que nosotros como cristianos pensemos más allá de lo que estamos viviendo, y esto selle nuestras vidas en la esperanza que tenemos. Dios tuvo un plan, Cristo lo concretó, por esa razón pudo ascender a los cielos y presentarse ante el Padre, y Él sigue obrando. Aunque nosotros no lo veamos, Él sigue obrando, y nosotros nos alimentamos en la fe creyendo, leyendo la palabra, haciendo su voluntad y esperándolo, porque Él viene a los que le esperan. Muy bien, ¿qué más? Dije entonces que fue algo, un acontecimiento extraordinario. Y también digo, en cuanto al tema de los ángeles, dice que a los profetas, esto lo van a poder encontrar después, yo les voy a mandar las hojitas, a los profetas se les reveló que en la persona de Jesucristo iban a cumplirse todas las profecías escritas sobre él. Dice en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban los profetas, que anunciaban que vendrían sufrimientos sobre el Mesías y la gloria que vendrían después de esos sufrimientos por obediencia, ¿no? Entonces se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los creyentes hoy, ellos administraban las cosas que habían recibido. Pero qué interesante, porque dice que estas cosas son cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Siempre me llamó la atención esa frase. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y claro, me preguntaba tantas veces por qué. Bueno, yo tengo una respuesta. No sé si será la respuesta total, pero sí, los ángeles anhelaban mirar estas cosas porque ellos no podían entender cómo el Hijo de Dios, cómo el Señor vino a este mundo a hacerse hombre, a nacer siendo rico en medio de la más extrema pobreza, cómo Él, digamos, pudo vivir entre los hombres, cómo pudo sujetarse a la voluntad del Padre, padecer injustamente, sufrir. Y claro, ellos contemplaban todas estas cosas, nunca habían visto una cosa así. Esto era extraordinario, esto es único, es único. Entonces ellos
no entendían esto, no entendían una expresión de amor tan grande manifestada de esta forma. Tuvieron intervención y participación en el ministerio de Jesús en varias ocasiones. En el desierto, cuando fue tentado, en Getsemaní, estoy tomando por ahí puntos extremos, pero en la resurrección, en la ascensión al cielo, bueno, cuando resucitó estaban los ángeles ahí dando explicaciones a las mujeres, así que ellos tuvieron participación activa. También se prepararon para defender al Señor. Cuando estaba frente a Pilatos, Jesús le dice a Pilato: mirá, nada de lo que estás haciendo o está sucediendo está escapando de la mirada de mi Padre. Si no te fuera permitido, esto no estaría ocurriendo, pero ciertamente hay más de 12 legiones de ángeles esperando para venir a socorrerme. Y los ángeles no podían entender cómo el Señor, estando ellos dispuestos para ir a rescatarlo y salvarlo, no daba la orden. A ellos a una sola orden hubieran intervenido y hubieran librado al Señor de los cielos de lo que le esperaba. Sin embargo, la señal no llegó y veían como el Señor enfrentaba la decisión, la condena más injusta que se puede haber hecho en la historia de la humanidad. El justo pagaba por los injustos. Por lo tanto, aclaro esto porque cuando digo que hubo conmoción en los cielos, creo que realmente fue algo maravilloso lo que pasó. Y los ángeles anhelaban mirar estas cosas que nunca habían visto, que nunca habían escuchado. Esto es parte de las cosas que sorprenden aún a los ángeles de Dios. Así que imagínense cuánto más a nosotros. Por eso quería aclarar esto de los ángeles, y quería aclarar esto, cómo se me ocurrió a mí decir que hubo fiesta en los cielos. Bueno, lo cierto es que el punto importante es que Jesús fue recibido arriba en gloria porque la obra estaba perfectamente terminada, y de esa forma únicamente Él podía volver al Padre, porque todo estaba bien terminado. Pero la Biblia nos enseña que Jesús va a volver. Y como comencé diciendo, Él va a volver a salvar a los que le esperan. Y ese es el punto. ¿Y por qué razones va a volver? Bueno, ustedes conocen todos los versículos que nos hablan acerca de la venida del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, se tocará primero la trompeta. Bueno, Pablo enseña todas estas cosas, los apóstoles, bueno, Jesús mismo habla de todo esto. Por lo tanto, no voy a explayarme en eso, pero algunos motivos por los cuales el Señor volverá es porque Él volverá por su cosecha. Él dijo que la semilla tenía que caer en tierra para morir, porque esta es la manera en que iba a haber vida. Es decir, Él sembró su vida y murió para dar vida. Entonces, lógicamente, Él va a volver a buscar su cosecha. Él sembró con su vida y lógicamente va a querer recoger su cosecha. Por lo tanto, uno de los motivos es este. Y Jesús les enseñó entonces: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y de esto se trata. Ayer hablaban los jóvenes de llevar fruto. Pero hay una cosa que es para mí muy importante. Llevar fruto es la consecuencia lógica de tener comunión con el Señor. Bien dicho ayer el texto donde Jesús enseña que sin mí nada pueden hacer. Y si nosotros estamos en el Señor, es inherente, es consecuencia lógica que vamos a dar fruto. Fruto en nuestra vida personal y fruto de almas que van a ser salvadas a través de nuestras vidas y ministerio. Pero todo eso funciona con un motor que se llama amor. A mí me gusta hablar mucho de que todo lo que somos y hacemos lo hacemos por amor al Señor, porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros, y eso es lo que a mí me tiene que conmover, eso es lo que me tiene que partir en 1000 pedazos, eso es lo que tiene que hacer que yo sea obediente, eso es lo que tiene que hacer que yo viva en santidad y que le sirva, que el amor de Dios a mí me conmueva.
Porque el día que pierda eso, voy a entrar en religiosismo, voy a entrar en rutina, voy a entrar en cumplir, voy a entrar en el esfuerzo, pero el amor lo cubre todo. Y dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y cuando uno vive enamorado, hay una fuerza interior, hay una alegría, hay un gozo que supera cualquier circunstancia, aún las cosas difíciles. Y si no, véanlo a Pablo y a Silas, presos en lo más sucio y profundo y frío del calabozo, cantando himnos y alabanzas al Señor. ¿Cómo es posible? Es que el amor de Dios es tan grande cuando uno lo recibe, que lo supera ampliamente. Entonces vivir en el amor del Señor hace que no nos cueste, hace que no sea un esfuerzo, hace que no... Nosotros tenemos que poner la actitud, como decía Denise cuando comenzó a orar. Tuvimos la actitud, muy buena actitud, eso va a traer bendición. Pero en definitiva, el estar enamorados del Señor hará que nos movamos y hagamos cosas más allá aún de nuestras fuerzas y de nuestros deseos. Entonces es la forma de vivir, enamorados de Cristo. Pero, volviendo al tema, Jesús va a volver a buscar lo que Él sembró con su vida. Y es lógico que así lo haga. Cualquiera lo haría. Cualquier sembrador que siembra espera recoger su cosecha. Y Él viene por eso. También para ver el fruto de la aflicción de su alma. Dice en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma. El sufrimiento, el padecimiento que a él le costó transitarlo y dar su vida, va a traer fruto, está trayendo fruto. Todos ustedes, la iglesia histórica, la iglesia que está en este momento, los que van a seguir creyendo, ese es el fruto de la aflicción de su alma. Y dice, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que Él viene a ver el fruto de su aflicción y podrá decir, valió la pena. Qué sé yo, está Miriam, está Lidia, María Rosa, Nati, los varones que están acá esta mañana, todos nosotros, el Señor, aunque hubiera uno, Él sabría que el fruto de su aflicción valió la pena. Y Él viene por eso, viene a ver, viene a buscar. Bueno, como leímos en Hebreos 9:28 también dice, viene a salvar a los que le esperan. Él sabe que sus hijos le están esperando. Sabe que sus hijos tienen por el Espíritu Santo la convicción de que pronto seremos trasladados al reino de los cielos. Y mientras le esperamos, hacemos su obra. Mientras le esperamos, nos capacitamos, servimos, funcionamos en este mundo, indicando cuál es el camino. Pero sabe que le esperamos y que nuestra expectativa no está en este mundo, sino en Él y en sus promesas. Y también viene para hacer justicia sobre sus enemigos. El Señor va a venir y va a salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿le estás esperando? ¿Estamos esperándolo? ¿Estamos diciendo como termina en Apocalipsis, sí Señor, ven Señor Jesús? ¿Estamos ordenando nuestras vidas con todo lo que somos, hacemos y tenemos en función del reino de los cielos? ¿O estamos atados a las cosas de este mundo, demasiado afligidos por las cosas de este mundo, demasiado atados a lo que perdemos o podemos llegar a perder? Porque si en realidad le estamos esperando, nuestra vida tiene que ser vida, no muerte. Nuestra vida no tiene que ser algo, bueno, qué sé yo, no, al contrario, porque hay una expectativa que va más allá, que trasciende este mundo. Entonces, ¿qué tenemos de parte nuestra? Bueno, que Jesús, como leímos, quitó del medio el pecado. Este era nuestro problema. Ahora ya está solucionado. También que con un solo sacrificio fue hecha esta obra. O sea que nosotros tenemos la certeza de que aquel sacrificio que el Señor hizo, si yo creo, me alcanza y esto es suficiente para ser salvo. Y que ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Por esa razón, en la Cena del Señor, nosotros recordamos con los símbolos que tenemos, que son el pan y el vino, como Él mandó,
que Cristo murió por nuestros pecados. Pero no es que el pan se transforma en el cuerpo ni el vino en la sangre. No hace falta más sacrificios. Recuerden siempre esto. Donde hay altar, hay sacrificio. O sea, alguno la va a ligar. Donde hay altar, hay sacrificio. Por eso nosotros no tenemos altares en nuestros templos. Tenemos un púlpito. Porque el altar es para sacrificio, pero el púlpito es para anunciar los beneficios del sacrificio hecho una vez y para siempre del Señor Jesucristo y predicar el Evangelio de salvación. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, eso corre por cuenta nuestra, el que vamos a ofrecerle a las personas, pero toda la obra está perfectamente terminada. No hay duda también que el Señor, el Padre, se ha complacido en que el Señor Jesús, su Hijo amado, se sentara a su diestra. Cuánta gloria, hermanos, cuánta honra, imagínense para un padre ser honrado porque su hijo le fue fiel, su hijo le fue obediente, porque su hijo cumplió con su mandato. Cuánta gloria. Jesús enseñó que Él había venido a hacer la voluntad de su Padre, y muchas veces lo dijo. Y que Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Estaban íntimamente, ligados uno con el otro. Por eso les hablé del amor. Les hablé que a través del amor podamos hacer las cosas que nos parecen a veces muy difíciles. Porque es la misma relación que había entre Jesús y el Padre. Jesús amaba tanto al Padre que Él obedecía en todo y estaba dispuesto, aún en Getsemaní, considerando. Fíjense que no es que Jesús no consideró la realidad que Él estaba viviendo. No, Él iba a enfrentar la cruz, sabía que le iban a golpear, que le iban a latigar, que le iban a hacer, un montón de cosas, y iba a terminar muriendo en la cruz. Sabía todo esto, pero sin embargo dijo, pero Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí hay una explicación de consagración por amor, y a mí siempre me apela esto. Parece que algunas personas no entienden si no es por el castigo. Y a veces muchos de nosotros somos hijos del rigor. Pero hermanos, cuando hacemos las cosas por amor, qué distinto, qué edificante, qué sano, qué puro, qué motivante, por amor. Si alguna vez hemos hecho algo por amor y sabemos lo que eso significa, imagínense ustedes el Señor haciendo la voluntad del Padre por amor, porque Él sabía que el Padre lo que le estaba mandando era maravilloso. El fruto de su aflicción iba a ser visto. Esto le iba a llevar gloria al Padre. Y el Hijo iba a ser honrado. Y la familia de Dios se iba a conformar a través de la obediencia de uno, del amor de uno, de la fe de uno, de la obra redentora de uno solo. La verdad que hablar de esto es maravilloso. Y yo no quiero hablar de otra cosa que no sea del Señor Jesucristo, su obra, sus enseñanzas, lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Porque eso me enamora cada día mucho más que Él. Y voy terminando con esto. Hay un inexorable juicio que enfrentar. Dice el texto que leímos al comienzo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces esta persona que me escribió cuando yo mandé eso me dice, esto me sirve para hablar con aquellos que me rodean, que creen en la reencarnación. Está establecido por Dios la muerte una sola vez y después el juicio, es decir, cara a cara con Dios, a rendir cuentas, y de esto nadie se va a escapar. Pero los hijos de Dios, los creyentes, tenemos esperanza, porque para nosotros no va a haber juicio, va a haber una rendición de cuentas, nada más. Dice Romanos 8, 1 al 2, ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para aquellos que no son religiosos, andan nacidos de nuevo, en una nueva vida por el Espíritu y la palabra en Cristo. Para ellos no hay ninguna condenación. Es decir, va a haber ese careo, ese cara a cara, pero para adorar, agradecer. Y va a haber lo que
Pablo habla en Corintios el tribunal de Cristo, pero el tribunal de Cristo no es para salvación, es para recompensas o pérdidas. Algunos, espero que yo no, sentirán la impotencia de no haberle ofrecido algo más al Señor. Y otros recibirán el premio de su obra en obediencia, en fe. Por eso es bueno sembrar en el reino, porque va a haber recompensas. Va a ser un acto maravilloso. Algunos tal vez sentirán que fueron escasos y se lamentarán, pero no tiene que ver con la salvación. Aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y su consecuencia, que es la muerte. Por lo tanto, tenemos que decirle a las personas, está establecido la muerte y después el juicio. Pero para los que están en Cristo Jesús, no habrá condenación, ya hay absolución, justificación, perdón, de tal manera que Él se olvida de nuestros pecados y nos da una mente nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo expuesto dentro de nosotros que vivifica todo nuestro ser, nuestro espíritu y alma y cuerpo son resucitados, renovados y hay vida nueva en Cristo. Por lo tanto, sí, hay que anunciar esto, enseñar, la muerte y después el juicio. Pero los que están en Cristo recibirán la justicia de Cristo, no la que merecíamos, sino la que Él pagó, que merecíamos nosotros. Y por último, claro, tenía que decir esto, ¿no? Jesús volverá. Dice el texto que leímos que Jesús va a aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces el Señor, dice la palabra, enviará a sus ángeles. Otra vez, ¿vieron la acción de los ángeles? Interviniendo siempre en obediencia al mandato del Padre. Nosotros no tenemos que comunicarnos con ellos. Son siervos de Dios, ministradores, espíritus ministradores de Dios, de las cosas de Dios en favor de los hijos de Dios. Pero ellos, dice, ven el rostro de Dios, no tienen que ver con nosotros. Nosotros no le damos órdenes, el Señor. Nosotros vamos al Padre y el Señor sabe lo que tiene que hacer. Pero lo cierto es que los ángeles serán enviados a juntar a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales de la tierra para llevarlos con Él. Entonces aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces la pregunta es, primero, ¿le estamos esperando? Segunda pregunta, ¿cómo le estamos esperando? ¿Qué estamos sembrando? Hermanos, esto que hemos hecho esta mañana es maravilloso. Nos hemos dispuesto como familia de Dios, como iglesia de Jesucristo, quebrando muchas dificultades para poder estar unidos de esta manera. Y si no fuera de esta manera, estoy seguro que lo haríamos de otra manera. Como los primitivos cristianos se reunían a escondidas, como los cristianos detrás de la cortina de hierro en su momento se reunían a escondidas. No había horario de reunión ni días establecidos, no lo podía ver, porque si no los iban a encontrar. Pero ellos se avisaban de un momento a otro y se reunían. Che, esta noche a las 8, ¿en dónde? Lo de Norma, listo, iban todos a lo de Norma. Los primeros cristianos los llamaban los del camino, porque se encontraban en los caminos principales y allí era la reunión. Che, mirá que mañana a tal hora. Así que de alguna forma nos reuniríamos. Pero lo cierto es, ¿por qué lo hacemos? Porque esperamos que el Señor venga. Porque sabemos lo que hizo en nuestras vidas y sabemos que Él no va a mentir, que Él cumple todo lo que promete. Así que, hermanos, en esta mañana vuelvo al principio, al versículo inicial, para recrearnos en esto y terminar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse, para dar la cara por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Y noten que dice en la consumación de los siglos.
una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, está establecido. Y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, es decir, de todos, pero va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana queremos agradecerte viendo lo que hiciste por nosotros, Señor. Queremos agradecerte porque estás preparando tu venida. Así como dijiste, anunciaste a través de los profetas dónde ibas a nacer, cómo ibas a nacer, de qué familia ibas a venir, en qué tiempo iba a suceder, cómo ibas a vivir, que ibas a acarrear el pecado de toda la humanidad, que ibas a padecer y a sufrir injustamente, que ibas a ser crucificado como cordero en el matadero para derramar sangre, para que esa sangre limpiara de los pecados al creyente. Así como anunciaste a través de tu palabra que ibas a resucitar y ascender a los cielos, ahora estás trabajando a la diestra del Padre, en gloria, Señor, con toda la obra terminada, esperando que muchos crean en vos, que todos crean en vos, para estar anotados en la lista de los que le esperan, de que te esperan. Y cuando vuelvas, puedas hacer entrar en el gozo de tu Padre, junto con vos, a todos los que te estamos esperando. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana, bendice a esta parte de tu cuerpo, de Ucrania 1680 en Villa Adelina, bendice cada hermano y hermana, cada familia, Señor. Bendice sus entornos, que el poder de tu evangelio se extienda a través de tus hijos, Señor, en este tiempo. Que bendigas a tu iglesia en todo el mundo, que levantes obreros, que bendigas a tus pastores, siervos, obreros, evangelistas, maestros, los que administran, los que acompañan, ayudan. Levanta a tu iglesia en este tiempo con autoridad y poder. Confirma tu palabra con señales y maravillas, Señor, que podamos avanzar en fe, deshaciendo las obras del diablo, como vos enseñaste, Señor, hasta que nos vengas a buscar. Y bendice a tu pueblo Israel, Señor, en este tiempo especialmente, porque vos mandaste que oremos por tu pueblo Israel. Así que gracias en esta mañana te damos por todas las cosas y por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.